Hoy día quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en unos minutos. Yo quiero compartir con ustedes desde el capítulo 9, el libro de Hechos, capítulo 9, el libro de Hechos, capítulo 9. Y hoy día voy a compartir desde el versículo 20 hasta el versículo 22. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22. La verdad es que hoy día yo no me puse para nada de acuerdo con Matías ni con mi esposa, aunque con mi esposa hablamos de muchas cosas. Veníamos en el auto y yo le dije, ¿estás recordando, preparando tu devocional? Sí, no me dijo de qué iba a hablar. Después ella nos comentó que el Señor le iba a comentar sobre una experiencia que tuvimos ayer. También Matías comentaba algo de su experiencia el día de hoy día, en la madrugada, no ayer. Y hoy día quiero compartir algo que la Escritura también nos habla. Algo que la Escritura, que Dios nos habla, algo muy similar a lo que nuestro hermano Matías y nuestra hermana Adriana estaban compartiendo hoy día durante el culto. Quiero invitarle, por favor, que lea conmigo el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20 en adelante. Yo uso la versión de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, capítulo 9, versículo 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habían en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Hoy día quiero compartir un tema titulado Enseguida se puso a predicar de Jesús. Enseguida se puso a predicar de Jesús. El libro de Hechos, como hemos estado todos estos días domingos y hace mucho tiempo ya, hemos estado leyendo este libro de la Biblia. No es de sorprendernos que nuevamente traiga un caso donde un cristiano se preocupa de hablar de Jesucristo a otras personas. Ahora, este caso que vemos aquí es un nuevo caso porque está interviniendo un nuevo cristiano, un nuevo discípulo de Jesucristo, Saulo de Tarso. Los domingos anteriores estuvimos viendo también en la palabra de Dios cómo este Saulo de Tarso, de ser alguien tan antagónico, contrario, y alguien que odiaba al cristianismo y aquellos que creían en Jesús, alguien que perseguía a la iglesia, los quería tomar a cada cristiano, no importaba si eran hombres, mujeres, si eran familias o eran niños, jóvenes. Él quería meterlos en la cárcel y él cuenta su testimonio más adelante, el apóstol Pablo, de que él buscaba meter a los cristianos en la cárcel, azotarles, buscando que ellos renunciaran a esta creencia de que Jesús es el Cristo. Pero vimos las semanas anteriores que este hombre tan antagónico, que odiaba tanto el cristianismo, se convirtió a Cristo. Vimos cómo el Señor Jesucristo mismo se presentó. Saulo de Tarso tuvo una experiencia personal, no con una religión, sino con la persona de Jesús, el Cristo. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, pero en el fondo a quien perseguía era Cristo mismo. Y él, sin esperarlo, Cristo se le presentó. Y cuando Cristo se le presentó a Saulo de Tarso, su vida cambió completamente. De perseguidor a la iglesia, él pasó a ser un seguidor de Jesucristo. De ser alguien que odiaba a los cristianos, él pasó a ser un discípulo que también llegó a ser parte de la iglesia de Cristo. Y aquí vemos también en estos versículos, del versículo 20 al 22, qué siguió en la vida de Pablo después que él tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo. La semana pasada vimos que él se bautizó,
que el Señor Jesucristo usó a otro cristiano, un discípulo, Ananías, para ayudar a Pablo, para introducirlo a esta nueva vida. Y dice que Ananías llegó a orar por él y después de que él oró fue bautizado. Y aquí entramos en el versículo 20. En el versículo 20 esta historia de un hombre que era contrario al cristianismo. Dice en primer lugar, en el versículo 20, enseguida, hablando de Saulo de Tarso, se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes hoy día en este tema, y la verdad mi propósito, es hablar acerca de 3 puntos, 3 aspectos que todo cristiano debe buscar, tener, practicar, para saber cómo compartir o hablar de Jesús. A mí me toca mucho también hablar con cristianos, con hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, que me preguntan, pastor, ¿cómo lo hace usted? Pastor, ¿cómo usted habla de Cristo? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Soy nuevito, pastor, no sé mucho. ¿Cómo puedo hablar de Jesús a otras personas, a mis compañeros en el colegio o a mis compañeros en el trabajo, a mis familiares que muchas veces se burlan de mí cuando almorzamos los días domingos? Pastor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo tener para poder hablar bien y predicar el evangelio? Bueno, hoy día quiero hablar acerca de 3 aspectos que todo cristiano, no importando si está nuevito, recién salido, como se dice, del horno, recién bautizado, o tal vez un cristiano que lleva 30, 40 años de seguir a Jesucristo. El primer punto que quiero hablar acerca de qué debemos tener para poder ser efectivos en hablar de Jesús a otra persona es lo que nos indica el comienzo del versículo 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él, Jesús, es el Hijo de Dios. El primer aspecto que todo cristiano debe tener para poder ayudar a una persona a conocer a Jesucristo, debe tener urgencia. Dice aquí el versículo 20, en sus comienzos, dice, enseguida se puso a predicar. Y esto está conectado con lo que nosotros leíamos antes, en el versículo 18 ya, y 19. Dice que Saulo se había recién bautizado. Se bautizó, recobró la vista. El versículo 19 dice, tomó algunos alimentos por algunos días, por varios días, estuvo con los discípulos, con los nuevos hermanos en Cristo. Él era un cristiano nuevo y el versículo 20 dice, enseguida se puso a predicar de Jesús. Él como nuevo cristiano no esperó a estar un año en el discipulado, no esperó a poder saber más acerca de Jesucristo. Debemos recordar que Saulo de Tarso sí conocía de religión. Él era un judío. Él quería adorar a Dios sinceramente de corazón. Lamentablemente no estaba haciéndolo como Dios pedía y a través del camino que Dios había indicado que podíamos acercarnos a Él. Saulo era una persona religiosa, como muchos de nosotros antes de convertirnos a Cristo. Mi esposa hablaba de este encuentro que tuvimos ayer con estas personas, amigos que eran muy católicos, algunos de ellos, otros eran honestos y sinceros y nos decían, bueno, soy católico, pero no tanto, trato de practicar. Y también fue un momento en que yo les dije, bueno, todos ustedes dicen y mencionan que son católicos, yo también vengo de ese trasfondo. Entiendo lo que era Semana Santa, he visto las películas de Semana Santa, ¿cierto? Jesús de Nazaret, Ben-Hur, los 10 mandamientos, todo eso. Yo creo que muchos en Chile hemos visto eso. Entendemos algo de religión. Pero entender de religión no quiere decir que caminemos con Dios. El creer solamente que Dios existe no es suficiente para caminar con Dios. De hecho, la Biblia dice que los demonios creen que Dios existe y ellos tiemblan también. Ahora, el que los demonios crean que Dios existe no lo hace a ellos cristianos, hijos de Dios. Saulo de Tarso no esperó para encontrarse con los 12 o los 11 apóstoles, para que ellos les transmitieran a él todo lo que ellos habían vivido. Saulo de Tarso no esperó para que llegara la Biblia o los evangelios y él pudiera ya estar más preparado. Dice que enseguida él fue y predicó de Jesús.
Para que un cristiano pueda ser efectivo en ayudar a una persona a que conozca a Jesús, nosotros los cristianos debemos primero entender y saber que es urgente que las personas sepan de Jesús. ¿Por qué es urgente que las personas sepan de Jesús? La Biblia nos dice que esta vida es muy corta. De hecho, la Biblia nos dice que la vida es como una neblina. No sé si ustedes han visto la neblina cuando a veces muy de mañana aparece y no nos damos cuenta cuando la neblina ya desapareció. La vida es así. La vida es corta. Tenemos un tiempo aquí. Nuestra vida podemos estar viviendo el mejor momento de nuestra vida y al segundo siguiente algo ocurrió y dejamos esta tierra. Y la Biblia nos dice que es determinante que una persona deje esta tierra con Jesús en su vida. La Biblia nos indica claramente que la única manera en que una persona pueda vivir esta vida y la eternidad, no 10 años, 60, 80, 100 años, sino el resto, la eternidad, vivirla con Dios es en este momento, en esta vida, debemos decidir. Todos nosotros, ustedes y yo y muchas personas afuera, ¿qué vamos a hacer de Jesús de Nazaret en nuestra vida? Si no fuera urgente que las personas no necesitaran a Jesús, Dios no hubiera enviado a su Hijo. No era urgente. Pero Dios envió a su Hijo porque había una urgencia, algo sumamente importante. Las personas, nosotros, usted y yo, necesitábamos ser salvados. ¿Salvados de qué, pastor? Si a mí me va bien, yo tengo una vida súper buena, tengo un buen sueldo, de hecho la semana pasada me subieron otra vez el sueldo, tengo un auto, tengo casa, tengo una familia hermosa, tengo salud, tengo todo. ¿De qué necesito ser salvado? La Biblia dice, y Dios dice en su palabra en la Biblia, todos nosotros hemos pecado, todo ser humano. Y Dios dice que por cuanto todos nosotros hemos pecado, hemos mentido alguna vez, hemos engañado, por ejemplo, alguna vez, hemos pecado. La Biblia, Dios dice que no podemos estar cerca de Él. Estamos lejos, hemos sido destituidos de su presencia y tenemos un grave problema hoy día. Estamos lejos de Dios si todavía no solucionamos el problema de nuestros pecados. La Biblia habla de Dios como un Dios que es santo, santo y santo. Y si nosotros no llegamos a ser santos, no podemos tener contacto con Él. Estábamos en un grave problema. Y por eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y la muerte es una separación. La muerte física tiene que ver con la separación, ¿cierto?, de nuestro espíritu y nuestra alma con este cuerpo físico. Pero la muerte eterna, de la cual también habla la Biblia, hace referencia a una separación completa, total, de un ser humano con Dios. Hay una urgencia. La gente hoy día necesita que alguien le diga, Dios te ama. Hay una urgencia. Hoy día hay personas, familias con graves problemas. Y la única solución para sus problemas es Jesús de Nazaret. Que Él llegue a sus vidas como llegó a la vida de Saulo de Tarso y cambie todo. Y lo cambie para bien. Porque este es el Dios que tenemos. Es un Dios bueno, que produce cosas buenas. Él no hace cosas malas, Él no hace cosas a medias. Cuando Él interviene y mete sus manos, siempre hay bendición. El tema es que hoy día muchos quieren las bendiciones de Dios y no que Dios meta sus manos en su vida, porque cuando Dios mete sus manos en nuestra vida va a cambiar muchas cosas. Y a veces esos cambios cuestan, nos resistimos. Pero la Biblia dice que si no nos rendimos a Dios, vamos a estar lejos de Él por la eternidad. Todos estamos aquí, en primer lugar, porque queremos acercarnos a Dios. Este es el primer motivo por el cual vinimos aquí. ¿Por qué va una persona a la iglesia? Tal vez hay otros motivos, pero una persona con un corazón sincero va a la iglesia porque quiere acercarse a Dios. Y la Biblia dice que la única manera, no hay otra manera de acercarnos a Dios es Jesucristo, su Hijo. Ayer hablábamos el día miércoles con unos jóvenes
tuvimos un grupo de discipulado en Melipilla y vinieron personas, familias de otra ciudad, de otro pueblo de Melipilla a participar. Hicieron varias preguntas acerca de Jesús. Jovencitos, 17, 18 años, estaban muy interesados en saber de Jesús. Y hablamos acerca de por qué necesitamos a Jesús. ¿Por qué un joven de 17, 18 años que tiene toda la vida por delante puede pasarlo bien, puede encontrar el amor de su vida? Porque aún así eso no es suficiente y necesita a Jesús. Porque todos nosotros fuimos creados por Dios para Él. En cada uno de nosotros hay una gran necesidad de acercarnos a Dios, de conocerlo, de caminar con Él, de experimentar a Dios. El tema es que Saulo de Tarso experimentó al Dios que él perseguía, a Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando lo experimentó él, su vida cambió. Y la vida de Saulo de Tarso cambió a tal nivel que él dijo, bueno, la Escritura no lo dice así, pero podemos verlo, de que él no se quedó con esa bendición guardada en su corazón. Esto lo que yo viví es para mí. No, dice que él entendió, esto tengo que compartirlo con otros. Y por eso es que dice que él tenía este sentido de urgencia. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Él no esperó mucho tiempo. Queridos hermanos, amigos, hay muchas personas afuera que están esperando un Saulo de Tarso que se haya convertido a Cristo y que vaya con ellos y les hable de Jesús de Nazaret. Hay muchas personas afuera que están esperando por usted. Sí, usted, que usted le hable de su experiencia de Jesús. Es urgente, hermanos. No podemos esperar. El tiempo se puede acabar en cualquier momento para cualquier persona. ¿Se acuerdan ustedes en el tiempo más crudo de pandemia? Cuando una persona se enfermaba grave de coronavirus, ¿cuál era el gran temor que tenía esa persona? Que lo pusieran en cuidado intensivo, que lo intubaran, que lo pusieran en coma. Era el gran temor que muchos tenían porque no había mucha probabilidad de salir de ahí vivo. Y por eso en pandemia hubo tanta urgencia del gobierno y tanto de cuidarnos, de vacunas, tanta urgencia de que debemos protegernos y proteger a otras. Bueno, queridos amigos, hay hoy día una urgencia en su vida. Si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, es urgente que usted solucione su relación con Dios. Es urgente para usted. Es necesario. Saulo de Tarso lo entendió y él dijo, yo no puedo esperar. Dice que enseguida él se puso a predicar. Imagínense, de un día a perseguir a los cristianos, al otro día a predicar de Jesús. ¿Ustedes creen que a Saulo de Tarso le importó el qué dirán? Oye, van a decir de mí que yo antes perseguía a los cristianos y ahora estoy predicando a Cristo. Oye, ¿cómo es eso? A él no le importó porque él sabía que había una urgencia. Y para que usted como cristiano, como discípulo del Señor, pueda ser efectivo en hablar de Jesús a una persona, para que Dios a usted lo conecte con otra persona que necesita a Jesús, o para que Dios, el Espíritu Santo, ponga una persona en su camino, en esta semana, en los días que viene una persona que necesita a Jesús, y lo conecte con usted, usted debe tener un sentido de urgencia. No podemos esperar. No se trata de vacaciones cuando debemos predicar a Jesús, debemos anunciar a Jesús. La gente lo necesita. Este es el primer aspecto que un cristiano debe tener. En cuanto a la gran comisión, ir y hacer discípulos de predicar evangelio, no pueden haber ambigüedades. Es un mandamiento de Dios, es algo que debemos obedecer. Y debemos obedecer porque hay personas perdidas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo vio las multitudes y las vio como ovejas sin pastor? Él tuvo compasión de las multitudes. Porque él vino a la casa de Israel que estaba perdida. Y él vino con una misión. Fue algo urgente. En segundo lugar, el versículo 21
del capítulo 9 nos habla de otro aspecto que nosotros debemos tener como cristianos para ayudar a una persona a poder conocer a Jesús y tal vez ayudarle de cierta manera que pueda decidir qué hacer con Jesús, creer o rechazarlo. Versículo 21 dice, y todos los que lo escuchaban, a Saulo de Tarso, estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. El segundo punto y aspecto que debemos tener nosotros como cristianos para poder ayudar a una persona que conozca a Jesús tiene que ver con nuestro testimonio. Es decir, nuestro estilo de vida. Es decir, cómo la gente nos conoce o cómo la gente nos conoció antes de Cristo y cómo nos conoce ahora en Cristo. Dice el versículo 21 que cuando Saulo de Tarso hablaba en la sinagoga, aquellos que tal vez ya conocían de él o de su fama, dice que cuando él predicaba de Jesús en la sinagoga, con esta urgencia enseguida se puso a predicar, dice, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados. ¿Y estaban asombrados de qué? ¿De su bautismo? ¿Estaban asombrados de las palabras que él decía? ¿Estaban asombrados de que Saulo de Tarso estuviera en Damasco, en esa sinagoga? ¿Qué dice la Escritura? Dice, ellos estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Ellos estaban hablando del estilo de vida de Saulo de Tarso. Estaban dando testimonio de su vida. Ellos lo conocían a Saulo de Tarso como alguien que odiaba a los cristianos y estaban asombrados porque ahora él era un cristiano. Estaban asombrados de los cambios que hubieron en su vida, cambios tan radicales. Alguien que odiaba a estos del camino, a estos que seguían a Jesús de Nazaret, y ahora él anunciaba a Jesús de Nazaret. Ellos estaban asombrados de este cambio radical. Y esto es lo que ocurre cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús. Un encuentro real. ¿Usted quiere saber cuándo una persona tiene un encuentro real con Jesús? Cuando hay cambios radicales en su vida. Y cambios radicales que lo conectan más con Jesús de Nazaret. Cambios radicales ¿cómo? El día domingo antes yo lo usaba para dormir más, pero ahora a las 8 de la mañana, 8:30, estoy listo para llegar al culto de las 11. Estoy perfumado, peinado, tal vez me conseguí una Biblia, me compré una Biblia, pero estoy listo para ir a la iglesia. ¿Y cómo ese cambio? Tal vez un cambio de que los días domingos lo usábamos para ir al estadio, escuchar fútbol, ver fútbol, pero ahora ya eso no tiene sabor para nosotros, sino que ahora queremos ir a la iglesia. ¿Y ese cambio de dónde vino? Muchos cambios las personas los llaman cambios fanáticos, religiosos, extremistas. Pero mi vida cambió también cuando yo conocí a la que es mi esposa hoy día. Probé otras comidas que no me gustaban y lo hice por amor. Todavía no me gustan algunas. Y Adriana lo sabe muy bien. Cuando yo la conocí a ella cambiaron muchas cosas en mi vida. Cuando una persona que amas comienza a ser parte de tu vida, inevitablemente tu vida va a cambiar. Muchas cosas en tu vida van a cambiar. Ahora, queridos hermanos, ¿qué será cuando Cristo, el Hijo de Dios, entre en nuestra vida? ¿Será que las cosas van a seguir siendo igual? ¿Será que vamos a seguir viviendo igual? No, hoy día no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no? Porque no tengo ganas. Estoy, no sé, bajoneado. No es que esta semana no oré. Así que no, tengo mucho trabajo. No sé, esto es más importante que... ¿Será que cuando tenemos un encuentro personal real, no con una religión, porque a veces cuando tenemos una religión decimos, bueno, puedo hacerlo otro día, puedo practicar la religión en otro día, en otro momento. Pero cuando tenemos un encuentro con el Dios creador de todo lo que existe, con Jesús su Hijo,
La verdad, esos momentos son especiales. Hay cambios que Él va provocando. Ama a tu esposa. Señor, pero que somos tan diferentes. Y me carga cuando hace los huevos fritos. Lo hace tan seco, Señor. Y a mí me gusta que la yema esté más blandita, no sé, jugosa y algo así. Ama a tu esposa. Ama a tus hijos. Ama a tu jefe. Pero si mi jefe me hace la vida imposible, ¿cómo tú me dices que ame a mi jefe? Bueno, ¿tú no dijiste que querías seguirme? Niégate a ti mismo. Sígueme. Cuando Cristo Jesús viene a la vida de una persona, un hombre o una mujer, y ese hombre y mujer realmente entrega su vida a Jesús, hay cambios inevitables que Dios hace en esa persona. Hay prioridades que cambian. Para algunas personas ahora tener a Dios en nuestra vida es una vida perdida. Pero queridos hermanos, si fuera una vida perdida, no hubieran personas preguntándonos acerca de Jesús y cómo podemos hacernos cristianos. Sí, ayer tuvimos este encuentro con algunos familiares o amigos de mi esposa y no sé si ustedes saben, pero en el campo se toma mucho, y no es agua, ¿ya? Se toma mucho alcohol, ¿ok? Y estábamos hablando con el dueño de casa y también sus esposas y otro caballero que llegó. Y entre conversa y conversa, ¿quiere vinito? No, tome, una cervecita, tome. Yo muchas gracias, no tomo mucho. Pero entre la conversa, y aunque el caballero ya estaba un poco entonado y bien alegre y bien conversador, aún así las personas, como decía Diana, nos preguntaron, ¿pero cómo es eso de ser cristiano? ¿Cómo es lo que ustedes hablan de Jesús? Si hacerse cristiano es perder la vida, la gente hoy día todavía no estaría preguntándonos, háblame de Jesús. ¿Cómo fue el que tú te convirtieras a Cristo? Al contrario, la Biblia dice que el que tiene a Jesús tiene la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando Cristo está en una persona y viene y nos unimos a Cristo, nuestra vida cambia y comenzamos a vivir en verdad una vida abundante. Ya no necesitamos alcohol para divertirnos. Ya no necesitamos alcohol para ponernos alegres y conversadores. No necesitamos de esas cosas en nuestra vida. No necesitamos tal vez encontrar el amor de nuestra vida para sentirnos realizados realmente en la vida. Pero si encontramos a Dios, nuestro Creador, nuestra vida va a cambiar. Si hacernos cristianos no fuera algo bueno, la gente no nos diría, oye, lo que usted tiene, lo que tú tienes, me gustaría tenerlo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me lo han dicho varias personas. Me gustaría tener la paz que usted tiene, no sé cómo lo hace. ¿Usted hace yoga? Y es una buena oportunidad para decirle, no, ¿sabes? Lo que me da paz es Jesús de Nazaret. Y yo le digo, no estoy hablando de la religión evangélica, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. La vida de Saulo de Tarso cambió radicalmente y dice que ese cambio asombró a la gente. Y ese cambio en su vida respaldó las palabras de Pablo o de Saulo de Tarso, quien anunciaba y predicaba a Jesús. Nosotros como cristianos no podemos hablar de Jesús, pero nuestra vida dice otra cosa. Un aspecto importante en nuestro estilo de vida, nuestro testimonio. Cuando la gente los vea vivir a usted a Jesús, ¿sabe qué? Van a venir personas que solo le van a decir, oye, ¿cuándo me vas a invitar a la iglesia? Ay, sí, bueno, ven conmigo este domingo. La gente nos va a pedir que le invitemos. Oye, ¿puedo participar de ese grupo que tú tienes donde hablan de la vida? Sí, claro que puede. La gente tiene hambre y sed. Pero cuando ven nuestro estilo de vida, ellos saben que Dios está en el asunto porque Dios nos ha cambiado.
El tercer aspecto que es importante para que usted y yo seamos efectivos en predicar el evangelio a personas que hoy día lo necesitan, tiene que ver con el versículo 22. Mira lo que dice: pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Uno puede decir, bueno, pero si Saulo era un hombre religioso, él sabía de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, era un casi erudito, alguien preparado. ¿Por qué dice que él seguía fortaleciéndose? Debemos recordar y no olvidar que Jesús recién se había convertido a Cristo. Él era un discípulo. Recién había nacido de nuevo. Y aunque él sabía mucho del judaísmo, también necesitaba saber mucho de una nueva relación con Jesús, el Hijo de Dios. Y dice el versículo 22, pero Saulo seguía como si fuera algo constante, continuo. No es que una vez se bautizó y bastó. Hay algunas personas que piensan, bueno, me bauticé, ya es suficiente, no necesito ir a la iglesia, no necesito ser discipulado, no necesito orar, ayunar, leer la Biblia, ya me bauticé, cumplí. No. La Biblia dice que Saulo se bautizó, pero después de eso seguía fortaleciéndose. Queridos hermanos, si usted quiere hablar de Jesús a otra persona, predicar a Jesús, a alguien que necesita al Salvador, usted necesita estar fuerte. Usted necesita fortalecerse. Y cuando hablamos de esto, Saulo no es que él hacía ejercicio físico, él se fortalecía en su relación con Dios. Debemos fortalecerse. Usted debe fortalecerse en su tiempo de oración. Si usted no habla con Dios, si usted no camina con Jesús, si usted no pasa tiempo con el Señor, ¿de quién le va a hablar a la gente? Si no tiene tiempo para conocer al Señor. Si usted no lee las Escrituras, no lee los Evangelios, ¿cómo va a saber más de Jesús? ¿Y a quién le va a contar lo que sabe? Si no se entera quién es Jesús, quién era Jesús. Debemos fortalecernos en oración, porque queridos hermanos, predicar el Evangelio tiene que ver con enfrentarnos con poderes y fuerzas que no quieren que usted predique de Jesús. Nos vamos a enfrentar con tinieblas. La Biblia lo llama Satanás, el diablo, sus demonios que se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos se van a oponer a que usted hable de Jesús. Se van a oponer a que usted ore, a que usted ayune, a que usted lea la Biblia. Se va a oponer a que usted se acerque a alguien para decirle, ¿quieres saber de Jesús? Ellos le van a llenar a ustedes de miedo, de temor, de vergüenza y de cualquier argumento para convencerlo a usted de que no es urgente predicar a Jesús hoy. Saulo de Tarso se convirtió en cristiano. Él dice que enseguida predicó. Sus cambios en su vida asombraron a muchos, pero en tercer lugar dice que él se fortalecía constantemente. Dice, seguía fortaleciéndose. Y a medida que él seguía preparándose y fortaleciéndose en el Señor, dice que él se esforzaba, confundía a los judíos. No es que los confundía y los dejaba tal vez muy perdidos. Dice que sus argumentos y su esfuerzo de presentar a Jesucristo a los judíos los hacía pensar y evaluar su religión. Es como cuando a veces nosotros hablamos con una persona que nos dice, mire, yo soy muy católico. Ah, qué bueno, es una persona muy religiosa. Sí, soy una persona muy religiosa. ¿Y por qué se hizo católico? Y tenemos una oportunidad para hablarle de Jesús. ¿Sabe por qué yo me hice cristiano? Porque tuve un encuentro con Cristo. Y como Matías decía, la palabra de Dios, y Saulo de Tarso después dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él entendía que su labor no era convencer a nadie, no era obligar a nadie, su labor era contar acerca de Jesús a aquellos que necesitaban conocerlo. Y dice que confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, él demostraba, se esforzaba, trabajaba, se fortalecía, se preparaba más para poder demostrar que en verdad Jesús dijo ser quien era, para demostrar que Jesús era el Cristo. Aquí vemos
Todavía no al apóstol. Lo vamos a ver más adelante cuando el Espíritu Santo lo comisiona. Pero Dios ya tenía un propósito con él. Y aquí vemos los inicios de un nuevo cristiano, un discípulo, alguien nuevito. Y él como nuevo cristiano lo que hizo, una de las primeras cosas después de bautizarse, dice que estaba ayunando, no estaba comiendo. Estuvo con los cristianos, con los discípulos en Damasco. Pero una de las primeras cosas que él hizo fue contarles a otros de Jesús. ¿Y no es acaso esto lo que Dios quiere de nosotros, su iglesia? ¿Acaso el Señor Jesucristo, cuando Él hizo discípulos, no los envió 2 en 2 para anunciar el reino de Dios? ¿Acaso el Señor Jesucristo no les dijo antes de ascender al Padre, recibiréis poder y me seréis testigos en todos lados? ¿Acaso no vimos a los apóstoles predicando el evangelio a toda persona? ¿Acaso no vimos a Matías, el diácono, también anunciando a Cristo, a Felipe yendo a Samaria predicando a Jesús? Y ahora vemos a Saulo de Tarso, este nuevo cristiano, predicando a Jesús. Yo quiero animarle, hermano. Si usted se está esforzando para ayudar a una persona que conozca de Jesús, yo quiero decirle que Dios le va a respaldar. Dios le va a ayudar a usted, le va a guiar, le va a capacitar para que usted pueda ayudar a otra persona. Es lo que Dios quiere. El cristianismo no es algo que vivimos para nosotros solamente. El cristianismo es algo que compartimos. Por eso la Biblia dice, y el Señor Jesucristo nos dijo, que debíamos y íbamos a ir hasta el último rincón de este mundo. A todos lados, no solamente en Jerusalén. Queridos hermanos, yo quiero animarles. Y creo que el Señor hoy día nos está animando a escucharlo a Él hablar a través del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Este nuevo cristiano, lo primero que hizo fue ayudar a otros a que supieran de Jesús. ¿Y a quiénes ayudó? A los que ellos tenían contacto, a los judíos de la sinagoga. Eran sus compañeros, amigos, a quienes él conocía muy bien. Él fue a ellos. Ese fue su primer campo misionero. Quiero invitarle que se ponga en pie. Vamos a terminar hoy día. Y también quiero invitar a todos aquellos que quieren, al igual que Saulo de Tarso, ayudar a una persona más a conocer a Jesús. Si usted quiere predicar, y predicar es anunciar, es compartir, enseñar, hablar del Evangelio, y el Evangelio es buena noticia de Jesús, y usted quiere hacerlo, usted quiere que Dios le use en su trabajo, en su familia, tal vez con alguien que no conoce, a mí me gustaría orar por usted, para que Dios le ayude, le guíe, le respalde. Y usted tal vez siembre el Evangelio, pero tal vez también pueda cosechar, ayudar a una persona a venir a Cristo. Amén. Si usted quiere disponerse para Dios, quiero pedirle que venga aquí adelante y yo quiero orar por usted.